Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En la mayoría de los casos del fútbol moderno, los logros deportivos de un club son directamente proporcionales a la inversión que hagan jugadores. El mejor ejemplo de esta situación es lo que ha sucedido en las últimas temporadas con la Juventus. Los bianconeros han sido amos y señores de la Serie A en los últimos 7 años, donde han ejercido una hegemonía brutal que al parecer difícilmente se romperá en el futuro inmediato. La causa principal de este liderazgo ha sido la gran inversión que han hecho en los diferentes mercados de fichajes de los últimos años. Desde el mercado de verano del 2011 hasta el presente, la Juve se ha gastado 967 millones de euros, siendo en ese periodo de tiempo el tercer club en Europa que más ha gastado, y el primero en Italia, aventajando al segundo, que es la Roma, por más de 300 millones de euros, y al tercero el Inter de Milán por casi 400 millones. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo, calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. A propósito del tema del video, veamos esta noticia referente al fichaje más importante del 2018, la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Recientemente, el agente del jugador, el también portugués Jorge Mendes, le dio una entrevista a la cadena televisiva italiana Rai Sports, donde dio algunos detalles desconocidos sobre el traspaso del jugador. Reveló que la idea del traslado fue del propio Cristiano, quien le dijo que solo quería jugar en la Juventus, por lo que las gestiones pertinentes se empezaron a desarrollar desde enero del presente año. Al mismo tiempo, el agente afirmó que Florentino Pérez no pudo hacer mucho para dar vuelta atrás de la decisión tomada por Cristiano, y finalmente entendió que lo mejor para ambas partes era dejar marchar al jugador. Si quieres estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Producto de esa gran inversión y de esa diferencia abismal con los otros clubes de Italia, Juventus ha ganado las últimas 7 ligas, algo sin precedentes en los 120 años de historia del campeonato italiano. En la Copa Italiana ha ganado las 4 últimas y en la Supercopa de Italia ha ganado 3 de las últimas 6 versiones. Es decir que en los últimos 7 años en Italia se han disputado 21 títulos, de los cuales Juventus ha ganado 14, es decir el 66% de los títulos, una cifra que deja muy en claro su supremacía, la misma que no ha logrado llevar al ámbito europeo, donde si bien ha disputado 2 finales de Champions en los últimos 4 años, las perdió, aumentando su sequía de gestas internacionales. A continuación te invito para que repasemos las últimas 7 temporadas de la vecchia señora, analizando su rendimiento y repasando cuáles fueron esas altas y bajas causantes de su hegemonía nacional y de su sequía internacional. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. El 31 de mayo del 2011, el entrenador italiano y exjugador de la Juve, Antonio Conte, firmó para ser entrenador del club por 2 temporadas. Con su llegada, empezó un nuevo proyecto deportivo en el equipo, donde se priorizó la inversión en jugadores, para así acabar con la sequía en la liga que tenían desde el 2006, año en que fueron campeones, pero le revocaron el título y los descendieron a la segunda categoría debido al escándalo del Calciopoli. En aquella temporada 2011-2012, los 3 fichajes más costosos fueron los del mediocentro chileno Arturo Vidal a cambio de 13 millones de euros, el mediapunta montenegrino Mirko Vucinic por 15 millones y el centrodelantero Alessandro Matri por 16 millones. Y el fichaje más relevante fue el del centrocampista italiano Andrea Pirlo, que llegó a coste cero proveniente del Milán, y la baja más importante fue la del mediocentro maliense Mohamed Sissoko, vendido por 8 millones de euros al Paris Saint-Germain. El rendimiento del club en aquella temporada fue el esperado. Ganaron la liga invictos con 84 puntos, sacando una diferencia de 4 puntos al segundo Milán, que era el vigente campeón, y en la Copa de Italia disputaron la final, pero la perdieron frente al Napoli 2-0. En esa temporada no tuvieron participación internacional. El resumen de fichajes fue el siguiente: gastaron 102 millones de euros e ingresaron 21 millones, dando un balance negativo de 81 millones, lo que claramente demostraba el esfuerzo de la familia Agnelli, propietarios del club, para regresarlo a la élite italiana.
En julio del 2012, Antonio Conte tuvo que ser alejado 6 meses del banquillo bianconero, debido a que la justicia deportiva italiana lo sancionara por no haber informado a las autoridades el amaño de 2 partidos cuando dirigía al Siena en la temporada 2010-2011. En su lugar, nombraron 2 entrenadores interinos, Massimo Carrera y Angelo Alessio, que dirigieron hasta diciembre de ese año cuando Conte retornó al cargo. En esa temporada 2012-2013, comparada a la anterior, hubo más mesura en los gastos. Sin embargo, el club continuó fichando para encontrar ese equipo ideal. Las 3 contrataciones más importantes fueron las del centrodelantero italiano Manolo Gabbiadini a cambio de 11 millones de euros, el lateral derecho chileno Mauricio Isla por 14 millones y el lateral izquierdo ganés Kwadwo Asamoah por 18 millones. Y el principal fichaje fue el del joven francés de 19 años Paul Pogba, proveniente del Manchester United, que después de contratarlo a coste cero, luego lo venderían como el jugador más caro de la historia hasta ese momento. La baja más importante de esa temporada fue la del capitán y jugador más importante de los últimos años en el club, el gran Alessandro Del Piero, que ya con 37 años y tras haber jugado 19 temporadas en el club, daba un paso al costado para marcharse al Sydney Football Club. Por supuesto, tuvo una gran despedida como leyenda que era del equipo. El aporte y la lealtad del Pinturico al club eran innegables, y la hinchada le reconocían, entre otras cosas, el no abandonar el equipo cuando este fue enviado por escritorio a la segunda categoría en 2006. Retomando a esa temporada 2012-2013, el rendimiento del club fue muy aceptable. Empezando la temporada ganaron la Supercopa de Italia, derrotando al Napoli 4-2, tomando revancha de la final de la Copa en la temporada pasada. En la Liga fueron campeones por segundo año consecutivo tras haber conseguido 87 puntos, sacándole al segundo Napoli una ventaja de 9 puntos. Y en la Copa de Italia fueron eliminados en semis por la Lazio. En el ámbito internacional, esa temporada retornaron a la Champions tras 2 años de ausencia, haciendo una buena campaña que duró hasta cuartos de final, cuando fueron eliminados por el que sería el campeón de esa edición, Bayern Múnich, que ganaron la serie 4-0. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 73 millones de euros e ingresaron 21 millones, dando un balance negativo de 52 millones, lo que seguía demostrando el compromiso de inversión de los dueños en el nuevo proyecto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En la temporada 2013-2014, las 3 contrataciones más costosas fueron las del italiano Federico Peluso a cambio de 5 millones de euros, el argentino Carlos Tevez por 9 millones y el italo-nigeriano Angelo Ogbonna por 15 millones. Las bajas más importantes fueron las de los italianos Alessandro Matri y Manolo Gabbiadini, cada uno vendido por 11 millones de euros. El rendimiento de esa temporada tampoco decepcionó. Empezando la temporada, ganaron la Supercopa de Italia, goleando a la Lazio 4-0. La Liga la ganaron por tercera vez consecutiva, esta vez haciendo un récord histórico de 102 puntos, producto de 33 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas. Una campaña brutal que demostraba el nivel superior con el que ya contaba la Juve en comparación a los demás equipos de la Liga. En la Copa de Italia fueron eliminados en semis por la Lazio y en la Champions sorpresivamente cayó en fase de grupos tras ocupar la tercera posición del grupo B, también compartido por el que sería el campeón de esa versión, Real Madrid, y el Galatasaray. Luego en la Europa League avanzó hasta la semifinal, donde fue eliminado por el Benfica con un global de 2-1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 42 millones de euros e ingresaron 54 millones, dando un balance positivo de 12 millones de euros. En verano del 2014, sorpresivamente Juventus anunció la dimisión de Conte como entrenador, que de inmediato se hizo cargo de la selección italiana. En su reemplazo, en julio de ese año, nombraron al que era hasta ese momento el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri. En esa temporada 2014-2015, los 3 fichajes más costosos fueron los del defensa italiano Luca Marrone a cambio de 5 millones de euros, el mediocentro italiano Stefano Sturaro por 10 millones de euros y la más importante fue la del centrodelantero español Álvaro Morata a cambio de 20 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: recién empezada la temporada perdieron la Supercopa de Italia a penaltis frente al Nápoles después de un empate a 2. La Liga la ganaron por 4º año consecutivo, esta vez con 87 puntos, sacando una diferencia abismal de 17 puntos con el segundo, la Roma.
La Copa de Italia la ganaron tras vencer en la final a Lazio 2-1 y terminando con una sequía de ese trofeo de 20 años. La última Copa de Italia que había ganado Juventus fue en la temporada 94-95 y en la Champions se clasificaron a la final después de 12 años de no avanzar hasta esa instancia, pero tal cual pasó como en esa última versión en 2003, salieron derrotados, esta vez por Barcelona con un marcador de 3-1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 52 millones de euros e ingresaron 32 millones, dando un balance negativo de 20 millones de euros. Después de esa dolorosa derrota en la final de la Champions frente al Barcelona, los dueños del club desde los años 20, la familia Agnelli, decidieron hacer una gran inversión para intentar romper esa sequía de la máxima competición europea, la cual no ganaban desde 1996. Las tres contrataciones principales fueron la del croata Mario Mandžukić a cambio de 21 millones de euros, la del brasileño Alex Sandro por 26 millones y la más importante fue la del argentino Paulo Dybala por 40 millones. Las bajas más importantes fueron las del argentino Carlos Tevez, vendido a Boca Juniors por 7 millones de euros, la del chileno Arturo Vidal, vendido al Bayern por 38 millones, y la más significativa fue la del italiano Andrea Pirlo, que ya con 36 años decidió irse para el New York City a coste cero. En esa temporada, la Juve tuvo una campaña excepcional en Italia, ganando el triplete nacional, la Liga, la Copa y la Supercopa. Recién empezada la temporada, le ganaron la final de la Supercopa a la Lazio 2-0. Por quinto año consecutivo ganaron la Liga con 91 puntos, sacando una diferencia de 9 puntos al segundo Napoli. En la Copa de Italia por segundo año consecutivo fueron campeones tras derrotar en la final al Milán por la mínima diferencia. Y en la Champions League cayeron tempraneramente en octavos de final frente al Bayern Múnich, con un global de 6-4. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 151 millones de euros e ingresaron 80 millones, dando un balance negativo de 71 millones de euros. En el mercado de verano del 2016, la Juventus rompió el mercado tanto con sus ventas como con sus compras. Las tres contrataciones más importantes fueron la del extremo izquierdo croata Marko Piaka a cambio de 23 millones de euros, el mediocentro bosnio Miralem Pjanic por 32 millones y la de Gonzalo Higuaín por 90 millones de euros, en la que se convirtió la compra más costosa hasta ese momento en toda la historia del fútbol italiano. El brasileño Dani Alves también fue de las contrataciones más importantes de esa temporada en un traspaso que le salió a coste cero. Las bajas más importantes fueron las ventas de Álvaro Morata por 30 millones de euros al Real Madrid y la de Paul Pogba al Manchester United por la impresionante cifra de 105 millones de euros, en la transferencia que se convirtió en la más cara de la historia del fútbol hasta ese momento. Lo curioso del caso fue que, como lo vimos antes, tan solo 4 temporadas atrás, el United dejó ir al jugador cuando tenía 19 años a coste cero a la Juventus. El rendimiento del club en esa temporada fue muy acorde con el de las temporadas anteriores y pudo ser la mejor de su historia, pero infortunadamente perdió 2 de las 3 finales que disputó. Empezando la temporada, perdió la final de la Supercopa ante el Milán por penaltis después de un empate a 1. La Liga, como de costumbre en las 5 temporadas anteriores, fue el campeón consecutivo, esta vez con 91 puntos, sacándole 4 puntos al subcampeón la Roma. En la Copa de Italia tomó revancha en la final frente a la Lazio, venciéndola 2-0. Y en la Champions llegó de nuevo a la final, pero la perdió esta vez frente al Real Madrid con un marcador de 4-1, ajustando así 4 finales perdidas desde su último título continental. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 196 millones de euros, siendo el segundo club en Europa que más gastó en esa temporada, solo por detrás del Manchester City, e ingresaron 174 millones, siendo el club europeo que más dinero recibió en esa temporada. El balance fue negativo de 22 millones de euros. En esta temporada, las 3 contrataciones más importantes fueron las del francés Blaise Matuidi a cambio de 20 millones de euros, la del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien había llegado una temporada atrás al club, pero solo hasta ese verano del 2017, la Juve decidió comprarle sus derechos deportivos al Chelsea por 20 millones de euros. Y la más importante fue la del extremo derecho italiano Federico Bernardeschi por 40 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las del francés Kingsley Coman al Bayern Múnich a cambio de 21 millones de euros,
La de Dani Alves al Paris Saint-Germain a coste cero, y la más importante fue la de Leonardo Bonucci al Milán por 42 millones de euros. El rendimiento de la temporada fue el normal al acostumbrado. Empezando la temporada perdió la final de la Supercopa de Italia frente a la Lazio con un marcador de 3-2. La Liga por séptimo año consecutivo la ganó con 95 puntos, sacándole 4 puntos al segundo Napoli. La Copa de Italia la ganó venciendo al Milán en la final 4-0. Y en la Champions cayeron en cuartos de final frente al Real Madrid con un global de 4-3. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 153 millones de euros e ingresaron 144 millones, dando un balance negativo de 9 millones de euros. Antes de finalizar con la última temporada, te invito para que veas los otros videos similares que he publicado acerca de otros grandes de Europa, donde también analizamos sus altas y bajas y el rendimiento de los últimos años. Por el momento he subido el del Milán, Mónaco, Manchester United y Liverpool. Te los dejo arriba en las sugerencias y en la pantalla final por si deseas verlos. Para la presente temporada, la Juve nuevamente fue el club con mayor protagonismo en el mercado de fichajes. Sus 4 contrataciones principales fueron el regreso de Leonardo Bonucci a cambio de 35 millones de euros, la del extremo derecho brasileño Douglas Costa a cambio de 40 millones, la del lateral derecho portugués Joao Cancelo también por 40 millones y la más importante fue la de Cristiano Ronaldo por 117 millones de euros, en la que se convirtió en la mayor compra hasta el momento del fútbol italiano. Un fichaje motivado por el deseo de la Juve por acabar con la sequía de 22 años sin ganar la Champions League. Y es que sin duda, CR7 puede ser fundamental para lograr ese objetivo, ya que ha sido el jugador más determinante de las últimas 5 Champions. Y no en vano, sigue siendo el máximo goleador histórico del torneo. Y en el tema de las bajas, las dos más relevantes fueron las del Pipa Higuaín, que fue cedido al Milán en calidad de préstamo a cambio de 18 millones de euros. Y la más importante fue la del legendario portero Gianluigi Buffon, que se fue a coste cero al Paris Saint-Germain tras permanecer 17 temporadas en el club, siendo el último jugador que quedaba en el equipo de los que no lo abandonaron cuando descendió de categoría en el año 2006. En esta temporada hasta el momento las cosas marchan muy bien en el bianconero. La final de la Supercopa de Italia no se jugó a principios de temporada como en los últimos años, sino que será en enero, la cual la disputarán ante el Milán. En la Copa de Italia están en octavos donde enfrentarán al Bologna. En la liga marchan líderes invictos con 50 puntos a una diferencia de 9 puntos sobre el segundo Napoli. Salvo un milagro, todo indica que esta temporada será la octava liga consecutiva para la Juve, un récord sin precedentes en las principales ligas europeas, y en su mayor objetivo, la Champions League, ganaron el grupo H y en octavos se enfrentarán al Atlético de Madrid. La serie empezará en el Wanda Metropolitano y terminará en Italia. Como lo dijimos al principio del video, la Juve es el tercer club europeo y el primero en Italia que más ha gastado en fichajes en los últimos 8 años. Eso le ha valido para ejercer una hegemonía abismal en Italia, pero no ha sido suficiente para conseguir su mayor anhelo, ganar la Champions League. En la caja de comentarios, déjanos tu opinión acerca de cuál es tu club favorito a ganar la versión de este año y si le ves cara a la Juve de ser campeón. Amigos, gracias por ver el video, por favor regálame un like y recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos.